Muy buenas tardes, hermanos. Dios lo bendiga. Bienvenido a la IBM, Iglesia Bíblica Maranata. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. A los que se están conectando, familia, Dios lo bendiga. Saludos a todos, hermanos que se están conectando con nosotros, vecinos, familiares que están allá en El Salvador, que estoy seguro están conectándose en Cuba y en otras partes que se conectan con nosotros. Sean muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de la Iglesia Bíblica Maranata, de la IBM. Es un gusto para nosotros que ustedes estén compartiendo con nosotros en esta tarde esta transmisión. Bienvenido a las familiares que tenemos con nosotros físicamente aquí presentes. Gracias por estar con nosotros para compartir y adorar todos juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy seguro que ha sido una semana llena de bendiciones, una semana de muchas emociones. El presidente Donald Trump, yo sé que todos conocen esta noticia, pero es bueno comentarla. Él anunció en la televisión que era necesario, que las iglesias es una entidad necesaria, esencial, para que la sociedad pueda caminar. Y a mí me alegró mucho el anuncio que él hizo, donde dijo que necesitaban todas las iglesias abiertas, los creyentes reuniéndose y compartiendo. Por supuesto, hay muchas restricciones que él dijo, que dijeron allí cada uno de los gobiernos de los estados, y poco a poco van a estarse nuevamente participando en los diferentes templos, las iglesias reuniéndose. Es una bendición y es un paso de avance a la salida de esta pandemia. Nosotros aún no vamos a comenzar a reunirnos en un templo. De hecho, vamos a estar ya buscando movernos del templo donde nos reuníamos antes, buscar un nuevo local. Ya estamos en esos trámites. Pero todos juntos vamos a lograr nuevamente estar juntos en el templo, allí adorando a nuestro Señor. Ha sido una semana de emoción también, porque desde que la hermana de la secretaria de la iglesia anunció que íbamos a tener la cena del Señor esta semana, teníamos ya 3 meses que no tomábamos la cena del Señor. Hoy lo que estamos presentes, vamos a estar disfrutando la cena del Señor, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y anunciando su venida con ella, ¿cierto? Y eso me llenó de alegría mi corazón, porque ya necesitaba la iglesia, nosotros como creyentes todos tener la cena, tomar la cena. Seguimos orando, hemos estado orando durante toda la semana, nuestra cadena de oración todos los días a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana, orando por Randy Lovaina, que ayer cumplió 18 años. Dios lo bendiga mucho. Hemos estado orando mucho por él. Estuvimos todos juntos ayer celebrando su cumpleaños en familia. Un gran gozo, todos los hermanos reunidos, la familia reunida, sin ningún tipo de problemas. Allí estuvimos felices, compartiendo. Fue para todos una gran emoción y una gran alegría ver que llegó mi primogénito, llegó Sixtico con nosotros. Creo que el corazón de todos se conmovió cuando lo vimos, que llegó allí. Rosanita le dio una bienvenida increíble, lo abrazó, le dijo que lo amaba, le preguntó su nombre. Fue muy emocionante, muy emocionante. Yo creo que ha sido una semana y un fin de semana de muchas bendiciones. Nosotros seguimos, hermanos, orando por los diferentes motivos, por Raúl Méndez, que Dios lo bendijo. Él es médico, tenemos médicos en la familia, médicos en la iglesia. Dios lo bendijo, ya lo acercó más a su profesión en esta semana y le dio un trabajo del perfil de lo que él es. Y nosotros le damos gracias a Dios porque son respuestas que Dios a su tiempo ha ido respondiendo. Todavía tenemos más médicos, tenemos a Janet ahí, que estoy seguro que Dios va a ir moviendo lo que tiene que mover, abriendo puertas y cerrando otras para que cada uno vaya tomando su lugar. También oramos por Raúl Bulgar y su esposa. Conocemos de que tuvieron un problema con el embarazo de ellos. Quiero que sepan que nuestra iglesia, la IBM, está orando por ti, Raulito, por tu esposa, por la familia allí en sentido general. Que Dios esté con ustedes, lo esté abrazando. Conozcan que Cristo tiene el control de todas las cosas. Él está allí con ustedes. Como está con nosotros, también está allí con ustedes. Recordando 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y esta parte me encanta. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas
son hechas nuevas. Todas las cosas, la familia unida, los hermanos buscándose en armonía con una misma mente, un mismo propósito, que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar. Oh Padre eterno, nuevamente está tu pueblo ante el trono de tu gracia. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido en esta tarde de domingo estar reunidos aquí como iglesia, oh Padre Santísimo, y más tener la posibilidad de tomar tu santa cena, Señor. Recordar, Padre, lo que tú, Señor, lo que tú hiciste en la cruz por nosotros y anunciar de que tú prometiste y prometes en tu palabra de que vas a regresar por tu pueblo. Te damos las gracias por habernos estar entre nosotros y habernos consolado, Señor, durante todo este tiempo de pandemia, y que ahora estamos saliendo y estamos otra vez en comunión los unos con los otros. Señor, ponemos en tus manos a Randy, que cumplió 18 años, Señor. Bendícelo, prospéralo, Señor. Abrázalo con tus alas de amor. Atráelo con cuerdas de amor, Señor. Que siga reconociendo de que tú eres el único Padre, el único capaz de transformar corazones, vidas, familias, sociedades, matrimonios. Oh Padre eterno, te damos las gracias porque mi primogénito Sistico estuvo con nosotros el día de ayer, Padre Santo, compartiendo con sus hermanos, compartiendo con la familia. Te damos las gracias por la unión y la armonía que tú traíste en esta actividad, y la unión y la armonía que estás trayendo a la familia. Gracias te damos, oh Padre eterno, porque vemos tu mano, oh Señor, trabajando en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Te damos las gracias, oh Padre eterno, porque le permitiste a Raúl tener de vuelta un trabajo que lo acerca cada vez más a su perfil. Gracias te damos, oh Padre, porque tú tienes todas las cosas bajo control. Estamos seguros que también con Yanecita y con el niño estás trabajando, con toda la familia. Te rogamos que estés allí con Raulito y su esposa, Señor. Tú conoces más la situación por la que ellos estuvieron atravesando durante estas semanas pasadas, oh Padre eterno. Tú consuélalos, tú háblales, tú revélate personalmente, Señor. Háblalos con cuerdas de amor y hazles saber de que tú, Señor, estás presente en cada una de las situaciones. Que tú eres el único que puede cambiar a las familias, que tú eres el único que puede cambiar los corazones, sacar lo que allí haya, oh Padre eterno, y poner tu gran amor, tu gran paz, tu gran benignidad, oh Señor, solamente a través de ti, Jesucristo. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familia de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria dedicada a su nombre. Traed ofrendas y entrad en sus atrios. Adorad al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Cómo me duele estar despierto y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras. Me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, el sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Herramientas del maestro
conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega en su negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma, aquí está. Al taller del maestro vengo. Ay de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo es todo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi canta para que la fama y las estrellas? Si el maestro ahí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega en su negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma, aquí está. Al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo, al taller del maestro vengo. Volar, 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 y en las alas del espíritu volar, y en las alas del espíritu volar hacia Dios. Volar, 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 y en las alas del espíritu volar, y en las alas del espíritu volar hacia Dios. Volar, 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 y en las alas del espíritu volar, y en las alas del espíritu volar hacia Dios.
volar, 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 en las alas del Espíritu, volar, en las alas del Espíritu, volar hacia Dios, volar, 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 y en las alas del Espíritu, volar, y en las alas del Espíritu, volar hacia Dios, volar, 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 volar. Amén. Vamos a repetir, recuerda que estamos en vivo y fallas técnicas a veces ocurren, ¿cierto? Decíamos que hoy vamos a comenzar a introducir una serie de predicaciones sobre el libro de Apocalipsis, que nuestra intención había sido, ya hace varios meses, hasta lo habíamos anunciado, comenzar una serie de predicaciones, pero sobre el libro de los Hechos, predicar todo el libro de los Hechos. Pero comentábamos que Dios nos va empujando por los caminos que Él en su propósito va decidiendo. El libro de Apocalipsis es un libro que es muy poco predicado. Las personas en las iglesias no lo predican completo, sino se predica un versículo aquí y otro allá. Creo yo y entiendo, porque es un libro cargado de simbolismos, de numerología. Es un libro profético que habla del futuro. No es cronológico. Todos los acontecimientos que van en el libro de Apocalipsis no van yendo cronológicamente, sino que es más acíclico. Se detiene una parte del mensaje y luego va y se repite. Y se repite durante fácilmente identificables 7 divisiones durante todo el libro de Apocalipsis, lo hace un poquito complejo. Pero Dios nos ha amonestado para que prediquemos precisamente su palabra completa. Nosotros tenemos que predicar todo su consejo. No podemos escoger aquí y allá lo que nos conviene, sino lo que Él nos va revelando. Así que yo le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 1 al 3. Apocalipsis 1, versículos 1 al 3, pero antes vamos a orar. Señor, te damos las gracias nuevamente por permitirnos estar reunidos como iglesia, Señor. Te rogamos en estos momentos, después de haberte adorado, después de nosotros haber tenido esta comunión entre nosotros y haberte exaltado desde esta alabanza, Señor, que esperemos haya subido como un incienso grato hasta el trono de tu gracia,
Queremos que tu pueblo quiere, Señor, que tú les hables a ellos. Para eso nos estamos reuniendo nosotros en estos momentos, para que ser edificado a través de tu Espíritu Santo. Señor, vamos a estar comenzando una serie que es difícil. Vamos a hablar de tu palabra en el libro de Apocalipsis, la cual tú le inspiraste al apóstol Juan. Fue difícil para ellos en las visiones que allí veían, pues también es difícil para nosotros. Lo que nosotros rogamos, Señor, por tu asistencia. Rogamos porque tu Espíritu Santo esté con nosotros, iluminándonos esta palabra para que podamos entender cuál es allí tu voluntad, para que nosotros la podamos poner por obra en nuestras vidas. Y hasta eso, Señor, somos asistidos por ti, tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya lo tienen? Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a estar leyendo 3 versículos nada más. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando nosotros escuchamos la palabra Apocalipsis, rápidamente pensamos, lo que nos viene a la mente es una escena o una situación de destrucción tremenda, devastación total, de tragedia, de desastre, de catástrofe, ¿cierto? Eso es rápidamente lo que capta nuestra atención. Y mucho ha contribuido esto Hollywood, en los cientos de películas que ellos han filmado, anunciando siempre el fin de la humanidad, anunciando el final del mundo, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y tanto nos ha afectado que cada vez que sucede un terremoto o algún accidente en la naturaleza, pues simplemente nosotros mismos comenzamos a predecir el fin del mundo, o vamos allí a la Biblia a ver si en la Biblia coincide con lo que está sucediendo en el momento. Este nombre, Apocalipsis, es el nombre del último libro de la palabra de Dios, la Biblia. Y deviene de la primera palabra que allí está escrita cuando comienza el libro, en ese primer versículo. Lo que en el griego, que fue el original cuando se escribió, dice, versículo número 1, primera palabra, Apocalipsis de Jesucristo. Nosotros leemos en nuestras Biblias, principalmente la que estamos usando hoy es Reina Valera, la que acabamos de leer, revelación de Jesucristo, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, lo que estaba en el principio es Apocalipsis, que significa principalmente eso, la revelación de Jesús. Y los que tienen sus Biblias en inglés pueden ver que allá en el libro de Apocalipsis, para nosotros, a ellos les dicen revelación, porque es precisamente lo que significa la palabra revelación. Y la revelación no es más que descubrir algo que estaba oculto, algo que estaba tapado. No es más que la acción de correr el velo y dejar descubierto algo que estaba oculto detrás de ese velo. Y si alguno ha ido al teatro, ven que hay como un telón, ¿verdad? La revelación es esa: correr ese telón y dejar que los que están de este lado del público vea lo que antes estaba oculto de aquel lado. Eso es lo que es revelación. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos va a dejar al descubierto algo que nosotros antes no conocíamos o teníamos muy poca información al respecto. Eso es lo que va a hacer el libro de Apocalipsis. Eso es la revelación. Así que si nosotros cambiamos la perspectiva que tenemos de esa palabra y nos acercamos al libro de una manera diferente, podremos entonces disfrutar del verdadero mensaje que Dios le trae a su pueblo a través de este libro. Es cierto que allí, por supuesto, se narran algunos hechos violentos, cosas difíciles, pero todo eso, lo que sucede, hermano, no es contra nosotros, es a favor de nosotros, es a favor de su pueblo. Todo lo que sucede, todos esos hechos violentos y desastres de que se hablan allí, es a favor de su pueblo, no en contra. Así que tú y yo tenemos que estar alegres y contentos y acercarnos al libro con una perspectiva diferente a la que tiene el mundo
desastrosa. Nos ayudaría a entender mejor el libro si nos acercamos a él para verlo como un contraste entre el libro de Apocalipsis y el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Entre Génesis y Apocalipsis. Una historia del comienzo y una historia del final. Génesis nos introduce allí un conflicto desde que el hombre por el pecado se separa de Dios. Cuando Adán y Eva caen en pecado, nos introduce un conflicto en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Comienza un conflicto grande y se va generando este conflicto enorme, de enormes proporciones, a través de toda la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento, y tiene su máxima expresión cuando llegan los evangelios con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y el fin, el cumplimiento, es entonces en el Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 3 dice, Apocalipsis: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En Génesis comienza el conflicto, pero en Apocalipsis allí termina. Génesis nos presenta el paraíso perdido. Apocalipsis, el paraíso recobrado. En Génesis el hombre es expulsado del Edén, del paraíso, ¿cierto? En Apocalipsis ya puede entrar por las puertas de la ciudad celestial. En Génesis Dios pone querubines, recuerdan, alrededor de todo el jardín para que el hombre no pueda regresar, y pone una espada que da vueltas para que el hombre no pueda regresar y ir a tomar otra vez del árbol de la vida. Está en Génesis capítulo 3. Versículo 22, dice así: y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que él labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto sucedió en Génesis. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es el contraste. Si nos acercamos con una perspectiva diferente allí a este libro de Apocalipsis, tú y yo lo vamos a ver como una bendición muy grande. En Génesis, la tierra queda bajo maldición. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, ya no habrá más maldición en la tierra, dice el Señor. Porque el Señor la habrá sanado totalmente. Cielos nuevos y tierra nueva. Génesis nos da la instrucción de la muerte. Entró la muerte en el Génesis. Apocalipsis 21:4, ya no habrá más muerte. Es el final de toda la historia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, promete un redentor. Dios promete un redentor porque el hombre en pecado ha muerto, ha caído. Y allí lo promete. En Apocalipsis capítulo 5, versículo de 9 al 10, nos presenta una redención ya consumada. En Génesis la promete, en Apocalipsis es consumada y es cumplida. Dice así, Revelaciones o Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ese es el contraste. Podemos acercarnos tú y yo confiadamente al libro de Apocalipsis porque fue escrito para nosotros. No es un libro misterioso que no podemos acercarnos. Él se lo inspiró al apóstol Juan para la bendición de su pueblo, para la bendición de su iglesia.
Nos ayudaría a entender mejor el libro de Apocalipsis si conociéramos a quienes fue escrito, es decir, a los destinatarios del libro. El primer versículo que leíamos dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo para que se la dijera a sus siervos. Como nosotros nos gusta interpretar la Biblia con la Biblia, y discúlpenme que sea como un poco metódico en esto, vamos a demostrar quiénes son los siervos de lo que está hablando aquí, ¿cierto? A través de todas las escrituras vemos que los mismos autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, ellos usaban esa frase para referirse a ellos mismos. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos, capítulo 1, versículo 1, así, siervo, que él era siervo de Dios. Y en Tito 1.1 también la misma palabra. Santiago hace lo mismo en la apertura de su carta, el libro de Santiago, presentándose como siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Los apóstoles están diciendo eso. Lo mismo hace Pedro cuando comienza su primera epístola. Lo mismo hace Judas en las primeras líneas de su epístola. Pero no solo los apóstoles son llamados en la palabra de Dios siervos de Dios y del Señor Jesucristo, sino todos los cristianos que somos llamados a ser siervos de Dios. ¿Dónde lo dice? En Romanos capítulo 6, versículo 22. El apóstol Pablo allí nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Así que todo el que ha sido santificado por la sangre del Cordero, ese es siervo de Dios. El apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, dice él, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, para los que toman notas. Ser siervo, dice el apóstol Pedro aquí, y ser libre y al mismo tiempo ser siervo de nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre de Él. Por lo que el libro ha sido escrito también para su iglesia. Ya demostramos que fue escrito para sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Todos aquellos que han confiado y han depositado su fe en nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿cierto? También el libro ha sido escrito. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente para entenderlo cuando entendemos también que ha sido escrito para su iglesia. En el primer capítulo también lo dice, versículo 4. Apocalipsis, versículo 1, estábamos ahí, no se aparte de ahí. Versículo 4, dice Juan, ¿a quiénes? A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. A la iglesia, para la iglesia fue escrito este libro, podemos acercarnos confiadamente. En el versículo 11 del mismo capítulo 1, decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el versículo 20 de este mismo capítulo 1, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, Jesús hablándole a Juan, porque Juan vio a Jesús con algo en la mano, y le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las iglesias. Pues el mensaje que iba a decir el Cordero allí, era dedicado a la iglesia, a sus siervos. En el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Cada vez que se mencionan allí el nombre de estas iglesias, dice, escríbele a ella porque le voy a mandar un mensaje, le voy a llevar un mensaje. Lo que sucede, quizás están pensando por qué el hermano está haciendo tanta insistencia en demostrar de que esta carta o este libro fue escrito, esta epístola fue escrita
para la iglesia. Es que hay hermanos que no piensan de esa manera, o piensan que fue escrita a la iglesia pero hasta el capítulo 3. Y que de ahí en adelante, todo lo que dice es dedicado, tiene que ver solamente con el pueblo de Israel. Esta es la interpretación errónea desde que hemos estudiado nosotros desde el libro de Daniel, de aquella profecía, ¿recuerdan? Piensan de que ya hasta la iglesia, hasta el capítulo 3, terminando el capítulo 3, hasta ahí llegó la iglesia, fue raptada, llegó comienza entonces la gran tribulación, y todo lo que de aquí en adelante se va a decir es con el pueblo de Israel. ¿Es eso lo que nos dice la palabra de Dios? Cuando termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 9, capítulo 21, versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá. Estamos hablando ya en el capítulo 21, hermanos. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? ¿Quién es la esposa del Cordero? En el capítulo 19 de aquí mismo de Apocalipsis dice que eso es su iglesia. Y que iban a hacer en el capítulo 19 las bodas del Cordero. Allí dice: bienaventurados los que tengan parte en las bodas del Cordero. Es su iglesia. No está hablando del pueblo de Israel. Y siguió diciendo: y me llevó en un espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Él dice: te voy a mostrar a la desposada, que es la iglesia. Y sigue diciendo: te voy a mostrar a la ciudad grande y santa, para describir a la iglesia. Está diciendo. En el capítulo 22, un capítulo más arriba, ya el último capítulo del libro de Apocalipsis, en el primer versículo comienza a decir: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran como la sanidad de las naciones. Miren el versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Todo el que ha depositado su fe en nuestro Señor Jesús. Está hablándole a su iglesia. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noches, y no habrá necesidad de luz ni lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si no se convence, en el mismo capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, versículo 16, así dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Capítulo 22. En las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa, hermanos, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Le está hablando a su iglesia, hermanos. A su amada iglesia. Y no quise yo que coincidieran con la serie de estudios que estamos dando los miércoles sobre membresía de la iglesia. Dios nos impulsó a predicar sobre esto hoy. Y durante los próximos domingos, hasta que toda la revelación del libro de Apocalipsis sea predicada en esta iglesia, IBM, Iglesia Bíblica Maranata. Nos ayudaría también a entender el libro de Apocalipsis mejor si conocemos con qué propósito se escribió este libro. Si nosotros recordamos que Dios en el libro de Jeremías dijo que
que iba a ser un nuevo pacto, porque los padres del pueblo de Israel hasta ese momento habían invalidado el otro pacto. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento como los 4 evangelios, como la institución, como se inaugura el nuevo pacto, y si vemos entonces el libro de los Hechos como que la ampliación, como la divulgación, como la propagación de ese nuevo pacto, entonces todas las cartas que a partir de ahí, todas las que escribió el apóstol Pablo, que fue la inauguración. Segundo, se expande. Tercero, las cartas del Nuevo Testamento son la explicación de ese nuevo pacto, pero el Apocalipsis es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Vamos a acercarnos allí con esa perspectiva, con ese deseo de leerlo y entender lo que nos quiere decir. Si podemos entender con qué propósito se escribió, entonces nos vamos a acercar con él confiadamente y con el deseo de entender lo que allí dice, porque no es un misterio. El Señor Jesús, el Espíritu Santo no quiso revelar allí la palabra para que nosotros no lo entendiéramos, no, hermanos. Al contrario. ¿Con qué propósito fue escrito el libro de Apocalipsis? El cristianismo en esa época estaba siendo duramente perseguido a finales del primer siglo. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Ya todos los demás apóstoles habían sido martirizados. Ya a Pablo lo habían decapitado, a Pedro lo habían crucificado, a uno de Jacob lo había, en el libro de los Hechos vemos que había muerto por una espada en la cárcel. Al otro Jacob lo lanzaron de las murallas del templo. Ya todos estaban martirizados. A finales del primer siglo, alrededor del año 90, del 90 al 95, la edad que tendría que haber tenido el apóstol Juan fue de 90, cerca de 100 años. Y estaba preso en una isla llamada Patmos, picando piedra. Porque muchos hablan de esto, que estaba preso en aquella isla allí, pero no estaba de vacaciones. Estaba haciendo trabajos forzados, picando piedra allí. Las iglesias estaban sufriendo la persecución del Imperio Romano, quien consideraba a los cristianos como una depravada y extravagante superstición, que estaba trayendo estragos muy fuertes al pueblo de Roma. Consideraban a los cristianos como rebeldes porque ellos no querían adorar ni reconocer al emperador romano como Señor, como Curios, ¿no? Ellos decían, solo Cristo es Curios, solo Cristo es Señor. Nosotros no vamos a adorar a ningún emperador. Él no es digno de adoración. Eso lo llevaban a la persecución. Tampoco adoraban a ninguno de los otros dioses, por supuesto, que habían allí en los panteones romanos. Y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. Eso lo llevó a ellos a muchos problemas, porque había un gran comercio con todo esto en Roma. Había personas que vendían animales para los sacrificios de los dioses paganos. Habían personas que vendían cerámica para estos mismos cultos. Y cuando ellos predicaban en contra de eso, entonces los perjudicaba y se había desatado una persecución. Y los cristianos no participaban en ninguna de las festividades paganas que ellos tenían. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales ante Dios. Te puedes imaginar, si todos los hombres son iguales ante Dios, y en aquella época había esclavitud, los dueños de los esclavos decían, ellos están predicando que los esclavos son igual que nosotros, eso nos perjudica. La mayor persecución que ellos sufrieron en esa época fue cuando Nerón le pega fuego a la ciudad de Roma y le echa la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y comienzan a perseguir a los cristianos, comienzan a perseguir por haber incendiado Roma. No solo él, sino los emperadores que vinieron después de él, como Vespasiano, que fue el que mandó a su hijo, el general Tito, a destruir Jerusalén, donde estaban los judíos. De hecho, los judíos fueron los primeros que empezaron a perseguir a los cristianos. Ellos fueron los que mataron a los dos Jacob. Ellos comenzaron a darle persecución a la iglesia. Y todo esto despertó el odio de muchas personas y especialmente a las autoridades romanas contra la iglesia de Cristo.
Así que la iglesia necesitaba, hermanos, urgentemente unas palabras de ánimo para superar la situación tan sombría que ellos estaban pasando en ese momento. Y la forma en la que el Espíritu Santo lo iba a hacer no era solamente recordándoles que el Señor Jesucristo iba a regresar pronto, no solamente así, aunque sin duda, por supuesto, esto también era un motivo de profunda alegría, ánimo para cualquier creyente, incluso en la actualidad, el pensar de que Jesús viene por segunda vez, ¿cierto? En esa promesa. Pero lo que Juan recibió en este momento no fue una revelación sobre el futuro solamente, sino también sobre el presente que ellos estaban pasando allí. Por eso, lo que vamos a encontrar en los próximos versículos aquí en el libro de Apocalipsis es una descripción del Señor Jesucristo glorificado tal y como Él está ahora mismo a la diestra del Padre en el cielo. Es lo que va a decir allí. Y no solo eso, sino que lo vamos a ver en medio de la iglesia, que es simbolizada aquí por los candeleros. En Apocalipsis, en versículo 12, dice, y me volví para ver lo que había, la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y al final del versículo 1 nos dice que los candeleros representan a la iglesia. Y Jesús está en medio de la iglesia. El Señor de gloria no había abandonado a su iglesia. Le quería decir, yo no he abandonado a la iglesia, sino que seguía cuidándola y sigue aún cuidándola. Y le dice, tranquilo, al final nosotros ganamos. Ese es el mensaje, de manera resumida. Al final ganamos. El que esté firme hasta el final obtendrá la corona de vida, él dice. Esto tuvo que ser de motivo de esperanza y consuelo para aquellos cristianos que estaban pasando por tanta tribulación en esos momentos. Por lo que el propósito del libro de Apocalipsis es para alentar a los cristianos de su tiempo y de este tiempo mientras soportaban la persecución, cuando aquello la persecución romana. Les era necesario saber que la persecución nunca destruiría a la iglesia ni a los propósitos de Dios. Ellos necesitaban escuchar eso. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, le envió este mensaje para motivar a los cristianos a una vida piadosa y sabia. El propósito está en el preámbulo y en el prólogo, es decir, adelante, cuando comienza el libro y al final. Dice en el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Eso es lo que viene pronto, dice Jesús, que yo vengo, yo voy a regresar. Y al final, en el último capítulo también nos dice lo mismo. He aquí yo vengo pronto, 22:12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es el consuelo que el pueblo de Dios está escuchando. Es el consuelo que tú también y yo necesitamos ahora en esta época. Ya la pandemia está pasando, pero siempre hemos dicho que Jesús está en control. Él está en control en cualquier problema, en cualquier situación. Jesús está en control. Un foco principal del Apocalipsis está en esto, en la segunda venida de Cristo. Vendrá a poner fin al pecado, al lamento, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, y al regresar recompensará a todos, de acuerdo según sus obras. Aquí dice. Cristo está representado en el Apocalipsis como alguien siempre presente con sus seguidores fieles. Siempre está ahí. Durante todas las tribulaciones, aquí y ahora, aún en la muerte, hermano, Él está allí. Ahí dice en el versículo 18 del primer capítulo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es el diablo que tiene la llave. Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, tu Dios y el mío. Él es el que tiene la llave. No la tiene Satanás. La persona le tiene miedo a la muerte. Dice, hey, yo tengo la llave. Están siendo perseguidos, están siendo acusados, están siendo maltratados. Yo tengo la llave. Temedle al que puede mandar al alma al infierno, no al que puede hacerle daño al cuerpo. Es el mensaje que le está dando a través del libro de Apocalipsis.
Su victoria es nuestra, hermano. En el capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Victoria segura. 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No dice para maltratar a cada uno, al que no, para recompensar a cada uno según sea su obra. El autor del libro de los Hebreos, que nosotros no sabemos quién fue, dice en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, escuchen esto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que está diciendo que menospreciando el dolor que él iba a tener, él tenía su vista puesta en mi Lady Lovaina, porque yo tengo que ir a salvarla, no importa lo que estoy sufriendo ahora, yo voy derecho, voy a buscarla. Menospreciando el dolor de la cruz, la humillación de la cruz, él siguió adelante, pensando en lo que él tenía que salvar. Es lo que tenía en la mira, es lo que estaba pensando. Eso nos dice el libro de Apocalipsis, nos está dando ese mensaje. Ya yo hice eso, yo tengo la victoria y ustedes tienen la victoria conmigo, porque yo se la he dado. Apocalipsis es para el creyente, hermano. Nos da la exposición más detallada y extensa de la profecía. Esta profecía tiene el propósito también, hermano, de cambiar la manera en que vivimos y vemos la vida ahora en el presente, nosotros. Pensando en toda esta revelación que estamos conociendo, debe cambiar nuestro modo de vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y nos da esperanza al hacernos conscientes de que Dios tiene planes y los va a llevar a cabo. Si se ha cumplido todo y nos queda simplemente un poquito del libro de Apocalipsis por cumplirse, ¿qué nos hace pensar de que lo que queda no se va a cumplir? Nos ayuda a purificar nuestras almas al hacernos conscientes también de la venida del Señor y de nuestra responsabilidad con Él. Nos ayuda a establecer prioridades correctas en nuestras vidas. Nos hace consciente de que los mandamientos, principios y normas que deben gobernar la vida de los que profesan ser cristianos no son opcionales sino obligatorias. A algunos no les gusta esa parte. Pero a través del libro de Apocalipsis nos revela y nos muestra de que lo que él habla no es opción, hermanos. Tenemos que llevar un estilo de vida que a él le agrade. No son opcionales. Son obligatorias. Nos ayudará a entender también el libro de Apocalipsis mejor cuando conozcamos quién le da autoridad a este mensaje. Dependiendo de quién es el que trae el mensaje o de quién viene el mensaje, nosotros sabemos si tiene autoridad, ¿verdad? Si tiene valor o no, de quien te traiga una carta. Hace poquito veíamos la película del El Progreso del Peregrino. Son 2 volúmenes, El Progreso del Peregrino y la de Cristiana, la Peregrina. Y en el segundo volumen, cuando ella recibe una carta y abre la carta, está escrita con letras de oro, firmada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, esta carta de Apocalipsis está firmada por el Rey de Reyes y Señor de Señores también. Nos los dice desde el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio, el Todopoderoso. Versículo 5 nos va revelando quién es ese Jesús. Y dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el que te está llamando. Es el que te está escribiendo esta carta de Apocalipsis. Para que la leas y la entiendas. No es un misterio. Él quiere que tú entiendas lo que él está escribiendo allí. El mensaje de él. Él quiere. Y te sigue revelando en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, te lo va a describir.
vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Ese te está mandando una carta. Antes, él vino como un pequeño niño, allá en un pesebre lleno de animales apestosos. Lo maltrataron, no lo recibieron, lo persiguieron, lo escupieron, lo golpearon, hasta que lo crucificaron. La segunda vez no va a ser así, hermanos. Con los ojos como llamas de fuego, ¿te puedes imaginar? Cuando él le escribe a las 7 iglesias que él va mencionando aquí, de las cuales vamos a estar hablando según vaya llegando los versículos. Mira cómo él se presenta a la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Así se presentó con la iglesia de Éfeso Jesús. Ese te está escribiendo. Te voy a mandar a decir algo. Es para nosotros también. La palabra es viva. Cuando le escribe a la iglesia de Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primogénito y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, te mando una carta. Es para ti el Apocalipsis, es para mí el Apocalipsis, es para sus hijos. Entiende que él quiere que la entiendas. No hay un enigma allí indescifrable, porque no es su propósito. El propósito es que tú entiendas lo que él te está diciendo. A la iglesia de Pérgamo, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. A la Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Te está escribiendo Jesús. Él quiere que entiendas lo que le vas a decir. A la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto. A Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese mensaje para ti y para mí. A la Odisea, y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Oye cómo él se presenta. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Es un mensaje para todos nosotros. En el último capítulo él termina el libro de esta manera: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Jesús. Ese mensaje es para ti, es para mí, para que podamos escudriñarlo y entenderlo. Y ponerlo por obra en tu vida y en la mía. Por consiguiente, presta atención. Dice en el versículo 3 del primer capítulo que leímos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, doble, triple, las veces que quieras, bendecidos. ¿Quién es? El que lee. Hermano, no es opción leer la Biblia. Bienaventurado el que lee. Si tú eres creyente, si tú has depositado tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, Él te dice que tienes que leerla. Los que somos ociosos para leer, antes yo era ocioso, ya no. Tenemos que leer mucho la palabra de Dios, porque eso así lo manda Él. Bienaventurado el que lee, pero no solamente el que lo lee, y los que oyen también la palabra del Señor, los que la escuchan de esta profecía y guardan las cosas, no solamente que la leas, no solamente que la escuches, sino también que la pongas por obra. Y guardan las cosas en ella escritas. Hermanos, ¿qué motivación nos da? Porque el tiempo está cerca. Porque Jesús está cerca, viene y viene pronto. El libro de Apocalipsis no fue escrito para satisfacer a curiosos. El libro de Apocalipsis no fue escrito en sensacionalismo para los sensacionalistas, ni para crear miedo a la gente tampoco, sino para que vivamos hoy, a la luz de estas promesas que se han de cumplir sin lugar a duda, como que estamos tú y yo hoy aquí. Para que tu vida y la mía sean transformadas, cambiadas, y esperemos que Él venga
y podamos ir con Él y estar allí presente, porque dice, bienaventurados los que estén presentes en las bodas del Cordero. Oremos, Señor y Padre, honra, gloria y alabanza sigan siendo a ti, oh Padre eterno, por los siglos de los siglos. Oh Señor, qué descripción tú nos das en este libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por habernos revelado esto. Gracias, Padre Santo, te da tu iglesia, Señor, y te rogamos que siga trabajando en nuestras vidas para nosotros poder poner esto por obra y seguir esperándote. Gracias por ese consuelo. Gracias por consolar a los que están conectados aquí con nosotros y mirando esta transmisión. Gracias por consolar a Raulito. Gracias por consolar a su esposa en momentos difíciles, en momentos de angustia. Reconocemos que estás allí también. Si ellos han depositado su fe a ti como Señor y Salvador, yo sé que tú estás allí. Ellos también lo saben. Gracias, oh Padre eterno, por consolarlos, por mimarlos, por hacerte presente. Gracias por hacerte presente en nuestras vidas, en la vida de mi familia. En Randy, que cumplió 18 años ayer. Síguele molestándole, Señor, allí en el corazón para que Él se acerque más a ti y te siga buscando. Moléstalo, revélate allí a Él para que te busque y te encuentre. Oh Padre eterno, ponemos en tus manos esta iglesia, pequeña, la IBM, pero iglesia tuya, Señor, confiando 100% en que tú harás tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volar y en las alas del Espíritu volar, y en las alas del Espíritu volar hacia Dios, volar, 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 y en las alas del Espíritu volar, y en las alas del Espíritu volar hacia Dios, volar, 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 volar.